Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Bien, no sé si recordarán, no sé cuántos estuvieron acá el domingo, que me levanten la mano otra vez. ¿Cuántos estuvieron? Ay, qué bueno, es un buen número. El domingo iniciamos una serie especial, una miniserie, Firmes en la Fe. Y es una miniserie de prédicas basada en la carta de Judas. Y yo le invitaría para que abra su Biblia y vaya a buscar la carta de Judas. Para que no le cueste mucho, puede irse hasta el final de la Biblia y va a encontrar pues Apocalipsis, y le da vuelta a la página para atrás y antes de Apocalipsis tenemos a la carta de Judas. Voy a estar leyendo de la nueva versión, de la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, aunque también voy a hacer alusión en algunas partes a la Reina Valera de 1960, que también muchos crecimos con ella. Bien. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Muy bien. Ténganlo ahí porque vamos a ir leyendo unos pasajes de esta preciosa carta. Y no sé cuántos hay acá, jóvenes que este año van a entrar a la universidad o que este año que está terminando fue su primer año en la universidad. Para mí, mi primer año en la Universidad San Carlos, que no está a muchas cuadras de acá, fue en el año 2004. De ahí, por cuestiones de trabajo, tenía que decidir si estudiaba o trabajaba. Entonces me tuve que pasar a la jornada de los sábados. Y recuerdo pues que ahí, el día sábado, fue cuando ya realmente inicié mi carrera en la universidad. Y ese primer sábado que llegué, recuerdo que el catedrático asignó grupos, ¿verdad? Asignó compañeros a grupos. Y a mí me tocó un grupo, pues yo era nuevo, todos en teoría éramos nuevos, pero me di cuenta que este grupo en el que estaba ya se conocían por la manera en que se hablaban, ¿verdad? Yo no los conocía, pero bueno, ese fue el primer grupo en el que fui asignado, en el primer grupo de trabajo en el que estuve. Y recuerdo que el catedrático dio unas instrucciones un poco difíciles de entender, y un compañero le dice al otro, mira, vos no entendí muy bien qué fue lo que quiso decir el licenciado, ¿vos le entendiste algo? Y el compañero le dice, a ver, pues la verdad es que no le entendí y ni me importa, porque de todas maneras vamos a perder esta clase y de todas maneras en 2 meses ya ni vamos a estar acá y vamos a repetir otra vez. Y resulta que esos compañeros ya tenían la costumbre de aparecerse en enero, de estudiar ahí un par de meses, esperaban la famosa huelga de Dolores, que dolorosamente se ha convertido en digamos, fiesta, en desenfreno, y eso era lo que esperaban. Y efectivamente en marzo y en abril pues ya no los vimos, y también muchos de los compañeros que entraron en enero ya no los vimos en marzo ni en abril. Eso lamentablemente pasa en tal vez todas las universidades, y no solo en las universidades, sino en diferentes instituciones, le llamamos deserción. También pasa en los gimnasios. Comienzan llenos en enero y por ahí por febrero, por marzo, están vacíos. Hay un dato ahí interesante. En España, un estudio del Instituto Nacional de Estadística reveló que 2 de cada 10 personas abandonan el gimnasio a los 3 meses de haberse apuntado. Los clubes de salud medios tienen una tasa de abandono anual del 28,6%, y ahí está la fuente, que es el IRSA. Bien, la perseverancia es una palabra clave cuando ya la emoción y el entusiasmo con el que iniciamos el año se va pasando. La perseverancia es clave. Muchas personas abandonan a los pocos meses aquello que empezaron. Ya mencioné que hay abandono y deserción en la universidad, también en las escuelas, en los gimnasios, también en las iglesias. Pero hay una palabra, digamos que cada vez que alguien abandona algo, pues va a tener ciertas consecuencias. Algunas no son tan graves como otras, pero si hay algo que es muy grave es lo que conocemos como el abandono de la fe. Y hay una palabra
especial para eso, un término que usamos que es la apostasía. La apostasía es el abandono de nuestros principios y de la fe y del evangelio que hemos aprendido. Y en esta era, en este mundo en el que vivimos, en esta sociedad, aunque no hemos sido nunca una sociedad justa, y yo creo que nunca lo vamos a hacer en su totalidad hasta que venga el Señor, va a crear una sociedad justa, pero aunque no hemos sido una sociedad justa en Occidente, por lo menos teníamos un marco de principios y valores que estaban o que bebían directamente o indirectamente de la fe judeocristiana, pero como la sociedad poco a poco ha ido dejando estos principios y ese marco se ha ido diluyendo, esos principios han ido erosionando y ahora vivimos en una sociedad que de alguna manera podríamos decir que es una sociedad apóstata. Eso no solo ha pasado en la sociedad, en nuestras ciudades, también pasa en las iglesias. El domingo pasado Rolando habló de la primera parte de esta serie y mencionaba cómo incluso hay seminarios cristianos bíblicos que han sucumbido ante la teología liberal. Ya la Biblia ya no es la palabra de Dios, sino es un libro que al final de cuentas lo que hace la teología liberal es volverlo en un libro anecdótico, un libro de donde sacar enseñanzas morales. Se quita todo lo milagroso de la Biblia y al final nos queda nada más que solo anécdotas. Esto pasa en nuestra sociedad, pero no es algo nuevo, no es algo que ha pasado ahorita de hace 10 años, sino que desde el principio, desde la época de la iglesia primitiva, ya pasaba. Y es precisamente sobre esto que Judas, la carta que hoy estamos leyendo, que estos días estamos estudiando, era la preocupación y la carga que tenía en su corazón, la carga por los creyentes que podían apartarse de la fe por las falsas doctrinas, por las falsas enseñanzas, por la apostasía, por los falsos maestros. Y por eso es que quiero que me acompañen ahora al versículo 1 y vamos a orar, a pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe y que nos hable y que nosotros escuchemos con atención. Querido Señor, te agradecemos porque hemos llegado al final del año, estamos todos reunidos y nos has dado la bendición, el privilegio de estar en casa y de tener tu palabra abierta, de poder conocerla y estudiarla. Señor, te pedimos que nos ayudes para que pongamos toda la atención a tu palabra, pongamos todo nuestro corazón para escucharte, para conocerte, Señor, para amarte más. Padre bendito, hoy ponemos este mensaje en tus manos. Te ruego que me guíes para que todo lo que diga, Padre, sea algo de acuerdo a lo que está escrito aquí, Señor, de acuerdo a lo que tú has hablado. Y que todos los que están escuchando, Señor, también sean oyentes activos, que tomen la palabra, que sea esa palabra sembrada en su corazón y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y te ruego, Señor, con todo mi corazón, que al acercarnos a tu palabra, lo que produzca en nosotros sea adoración. Adoración, agradecimiento, adoración y asombro, Señor, al ver cuánto tú nos amas y al ver lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bien, vamos hoy a estudiar el verso 20 en adelante, pero quisiera que para retomar un poquito lo que se habló el domingo y va a servir un poco como base para lo que vamos a hablar hoy, quisiera que vayamos desde el versículo 1 y luego vamos a hacer un pequeño salto. Dice Judas en el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje
y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora quisiera que vayamos al versículo 20. Dice: pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Bien, como vimos acá, el llamado en el versículo, aquí voy a pedir que vayamos y regresemos, y los voy a estar llevando con unos pequeños saltos, así que les pido paciencia, pero en el versículo 3, Judas dice cuál es el llamado y el propósito de su carta, y dice Judas, su invitación es a luchar fervientemente. Esa palabra que usa él para luchar en el original nos transmite la idea o nos transmite la imagen de una lucha frontal, una lucha cuerpo a cuerpo, como la lucha grecorromana. Es una lucha de alguien que está buscando llegar o alcanzar un premio. Y eso es lo que nos está diciendo Judas, que luchemos ardientemente. ¿Y por qué? Por la fe, la santísima fe que nos fue una vez entregada. Y Judas nos habla acerca de quiénes son esas personas. Estuvimos escuchando el domingo quiénes eran los protagonistas en ese entonces de la apostasía. Falsos maestros que no solo existieron en el pasado, sino que continúan ahora. Estos falsos maestros venían con el típico mensaje de que como Dios nos ama y como estamos en un tiempo de gracia, entonces podemos hacer lo que querramos, y iban permitiendo ciertas licencias, ciertas licencias inmorales, y estaban empezando a vivir vidas inmorales, y eso estaban también enseñándole al pueblo del Señor. Eso sigue pasando hoy. Judas nos ha alertado contra qué luchamos, pero acá en los versos 20 en adelante nos da ciertas direcciones breves pero contundentes de cómo podemos luchar contra esa apostasía. Pero ¿cómo podemos luchar contra esto? ¿Cómo podemos incluso luchar contra las presiones del mundo, contra el pecado? Judas nos da primero unas claves, y es cimentarnos en nuestra identidad, cimentarnos en el Evangelio. Y ahora les pido que vayan al versículo 1. Vamos ahora al versículo 1 y vamos a ver cómo es que Judas inicia. Y ahí dice, en el versículo 1, dice que somos amados en Dios, llamados por Dios, y la Reina Valera dice santificados para Dios. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Hay 4 palabras que son muy importantes en esta carta. Incluso Judas repite 4 veces en toda la carta que somos amados. Él dice en el verso 1, en el verso 3, en el verso 17 y en el verso 20, amados. Los creyentes somos amados por Dios en primer lugar, y eso es parte de nuestra identidad. Y hay otros pasajes que hacen eco con esto, con esta verdad. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Vemos de que el amor no inició en nosotros, en nuestros corazones, porque nosotros estábamos apartados de Dios,
lejos del Señor y nuestros corazones estaban muertos en nuestros delitos y pecados. No podía nacer en nosotros un amor sincero por Él, pero Él nos amó primero y porque Él nos ha amado primero es que nosotros podemos ahora amarle. Hay otra palabra que Judas usa también y es llamados. Dice, quien nos salvó, eso apoyándonos en 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 2 de Timoteo 1:9. Cuando alguien es llamado, se sobreentiende que fue llamado por alguien más, que recibió un llamado externo a él y recibió un llamado por algo y para algo o para alguien. Esto nos dice que el que llama, el que tiene esa iniciativa es el más interesado en que se cumpla esa iniciativa y aquello por lo cual se hizo el llamado. Dios fue el que nos llamó y Él es el primero que está interesado en que cumplamos el llamado que Él nos ha hecho. Llamados por Dios. Pero también hay otra palabra que usa Judas, otro término, que aparece en la Reina Valera de 1960, dice santificados. Como somos llamados, como somos amados por Dios, también somos santificados y apartados para Él. Dice Romanos 8:15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. Somos santificados para Él. El Espíritu Santo está en nosotros y nos da una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios. Y por último, tenemos una palabra más que es guardados. Juan 10, 27 y 28. Esta palabra de guardados también aparece en el versículo 1, que es el que leímos. Pero hace eco también de Juan 10, 27 y 28, que dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Como somos guardados por Él, podemos confiar en que Él es nuestro buen pastor que no solo nos santifica y nos aparta para Él, sino que nos guarda. Y con su Espíritu Santo que nos ha dado también, Él nos da como fruto el dominio propio para que nosotros podamos guardarnos y apartarnos del pecado. Dice 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, cuando hemos entendido nuestra identidad, cuando sabemos quiénes somos en Él, sabemos que somos amados por Dios, que somos santificados por Dios, que somos llamados por Dios y que somos guardados por Él, entonces tenemos una base de donde en la cual apoyarnos para luchar. Y ahora Judas, en el verso 20 en adelante, nos dice cómo podemos luchar y nos da directrices bien breves pero contundentes acerca de cómo podemos luchar contra la apostasía, contra la inmoralidad, contra las presiones del mundo y de la carne y contra Satanás. Y hay 4 palabras que están ahí muy claras. Es edificándonos en la fe, orando en el Espíritu, esperando la misericordia de Jesucristo y extendiendo esa misericordia a otros. A mí me llama la atención porque Judas, aunque identifica a los falsos maestros, no está diciendo de que para empezar a contender por la fe tenemos que ir a buscar a esos falsos maestros y atacarlos frente a frente y vámonos a las redes sociales a atacarlos. No, él está diciendo, hey, tranquilos, primero empiecen por ustedes, porque en lugar de eso, Judas nos está diciendo que nos enfoquemos en nuestro caminar con el Señor, ayudando a otros afectados por esos falsos maestros. Y nos dice que no le prestemos atención a esos falsos hombres, excepto la necesaria para estar apercibidos. Dios se va a hacer cargo de ellos. Aunque Judas ha identificado en esta lucha que hay maestros engañosos que tuercen la verdad de Dios, no nos está diciendo que ataquemos a esos hombres que son un peligro para la iglesia, sino él comienza diciendo, enfóquense en esto, edifíquense en su santísima fe. Ese es el primer punto que nos da Judas, edificándonos en la fe. Y ese es el primer punto que vamos a ver hoy, edificándonos en nuestra santísima fe. La palabra que se usa en el original
nos transmite la idea de, sí, algo que se está edificando, pero no es una edificación que empieza desde cero, sino es algo que se está edificando sobre una base, algo que ya está puesto. Y esa base, dice también Judas, es la fe, es esa santísima fe. La fe, que también se puede traducir acá como fidelidad, es convicción y confianza, que en el contexto del Evangelio es la confianza en Cristo para salvación. También por extensión se refiere a todo el cuerpo de doctrina y enseñanza contenida en el Evangelio. Y pensemos, aunque desde el principio hubo falsos maestros que venían con novedades, que venían con sueños, con visiones, Dios me dijo, Dios me reveló, etc. Incluso más adelante también en la historia se conoció un grupo de los gnósticos que venían y decían, tenemos un conocimiento especial que solo nosotros tenemos, y hablaban novedades. Pero ante esas novedades, Judas nos llama para que regresemos a la fe que una sola vez y para siempre fue entregada a los santos. Aunque el Evangelio de Dios es siempre fresco, es siempre nuevo cuando lo escuchamos, el Evangelio de Dios siempre está vigente para nosotros, pero a la vez es antiguo y es único, solo se entregó una sola vez. Igual en nuestros días pueden, y no solo es que puedan, ya ha pasado y sigue pasando, que vienen hombres que dicen que traen nuevas revelaciones, que tienen sueños, que Dios les mostró esto y lo otro, y son novedades. Pero el llamado que hace Judas es a que edifiquemos, pero en nuestra santísima fe, que vayamos a esa fe que nos fue entregada una sola vez y para siempre. También esto nos hace pensar que debemos edificar no sobre nuestras propias obras, sobre nuestra capacidad, sobre nuestra inteligencia, sino que edifiquemos sobre el Evangelio que nos fue dado, que es la buena noticia de que el Señor, aunque éramos sus enemigos, Él nos amó y envió a su Hijo para morir por nosotros. Edificamos sobre esa verdad del Evangelio. El Evangelio no es un conjunto de normas y de reglas que se contraponen a esa inmoralidad que vivían esos falsos maestros, sino que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios que nos capacita para poder vivir vidas santas, que nos capacita para que podamos abandonar el pecado y vivir para Él. Entonces, no edificamos sobre nuestras fuerzas ni sobre nuestra autoestima, edificamos sobre el Evangelio. Edificamos sobre esa verdad, edificamos sobre Cristo, sobre la fe que nos fue entregada. Y también construimos con los recursos que Él nos dio. Él ya nos dio ciertos recursos y que nosotros a veces hablamos de esos recursos como las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales como la lectura de la palabra, la oración, el congregarnos, el compartir su evangelio con otros. Son recursos que Él en su gracia nos ha dado para que podamos crecer. En este año tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer para poder crecer en la fe. Cuando Judas dice edificándonos en la fe, no solo se refiere a edificándonos individualmente, sino el término también quiere abarcar a todos, es decir, que edifiquemos, necesitamos edificar de manera comunitaria, como iglesia, edificándonos unos a otros. Y una edificación no es algo que se hace de la noche a la mañana. En la ciudad hemos visto cómo poco a poco han aparecido más y más edificios de apartamentos. Esos edificios no se hacen de la noche a la mañana. Hubo planificación, hubo presupuesto, se contemplan los recursos, cuántos trabajadores se van a necesitar. No es de la noche a la mañana, es una planificación intencional. Y hoy, en esta noche, es un buen momento para que nos preguntemos de manera intencional cómo vamos a planificar este año nuestro crecimiento en el Señor. ¿Qué pasos vas a tomar para crecer en tu fe? ¿Cómo construirás tu vida sobre el fundamento del Evangelio de Cristo? ¿Y qué acciones vas a tomar para edificar tu casa sobre el fundamento de la fe que el Señor nos regaló? Tenemos que ser intencionales. El segundo punto del cual habla Judas es orando en el Espíritu. Eso también lo encontramos en el verso 20. Y me llama mucho la atención porque Judas no solamente dice orando, sino que le agrega orando en el Espíritu.
Y es que, mis queridos hermanos, pasa que no necesariamente alguien que se está dedicando a la oración está orando en el Espíritu. Muchas veces es una oración en la carne. Puede haber personas que puedan pasar 2 horas, 4 horas orando, pero como dice Santiago, hermano de Judas, también que escribió en su carta, en la carta de Judas, él decía que a veces no reciben porque piden mal. Y piden mal porque piden de acuerdo a piden egoístamente, piden de acuerdo a sus deseos carnales. Judas, de esta manera, cuando dice orar en el Espíritu, también hace como un contraste con esos falsos maestros que vivían en la carne, pero los creyentes que tienen al Señor y que aman al Señor, tienen al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios los guía en la oración. El Espíritu de Dios los guía a la oración y el Espíritu de Dios los guía en la oración. Lamentablemente, muchas veces en nuestro contexto evangélico, latino, se rebaja la oración de lo que realmente es a un concepto mágico y místico. Por ejemplo, ahora incluso existen quienes enseñan ciertas fórmulas para orar y que te dicen, si oras de esta manera, vas a apresurar el milagro de Dios para tu vida, el milagro que tú estás pidiendo, eso que estás deseando, que está deseando tu corazón. Si oras de esta manera, si atas, si desatas, si confiesas esto, si declaras esto otro, vas a apresurar el milagro de Dios para tu vida hoy, no para mañana, sino para hoy. Y a veces se habla que esa es una oración eficaz, pero tenemos que preguntarnos qué es la oración eficaz del justo. ¿Es una oración que hace que Dios no pueda resistirse a nuestras demandas? ¿O es una oración que nos lleve a que nosotros no nos resistamos a las demandas y a la voluntad de Dios? Orar en el Espíritu es orar de acuerdo a sus intereses, es orar de acuerdo a la agenda de Dios y no de acuerdo a mi agenda. Ahora, eso no significa, hermanos, de que no podamos pedirle al Señor que Él nos sane de alguna dolencia, que Él traiga provisión a nuestras casas, que Él nos ayude en el trabajo, que te ayude en tus estudios, en la universidad, en el colegio. No, pero significa que todo lo que le pidamos lo vamos a hacer confiando en que Él es soberano y que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Que Él desde su perspectiva divina, desde su perspectiva soberana, desde su perspectiva bondadosa, Él sabe qué es lo mejor para ti. Así que en contraste con la apostasía moral, donde las personas siguen sus propios deseos, la oración nos mantiene conectados con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no te va a llevar a ti a orar algo contrario a la voluntad de Dios, ni contrario a la palabra de Dios. Por eso es necesario que nos alimentemos de la palabra de Dios para saber que estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad, estamos orando de acuerdo a lo que Él quiere. Yo no sé si a veces a ustedes les ha pasado que quieren orar, pero realmente no tienen palabras, o cómo pido, cómo oro, o a veces hay alguna situación muy específica por la cual no sabemos cómo pedir. Y algo que me ha ayudado mucho este año es cuando precisamente digo quiero orar, pero no sé cómo orar o qué pedir, es recordar el Padre Nuestro, porque es un modelo que el Señor nos dejó. Y tomarlo como una guía para oración, porque en el Padre Nuestro hay espacio para todo, hay espacio para que tú pidas por tus necesidades, cuando dice, danos hoy el pan de cada día, pero si usted se da cuenta, el Padre Nuestro nos enfoca en el Señor, porque ¿cómo empieza? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, cuando usted toma esta guía, usted tal vez puede venir, uno viene con otro chip a la presencia de Dios, pero al toparse con el Padre Nuestro, es como que el Señor le cambiara a usted el chip, le cambia a usted su agenda. Y lo hace usted enfocarse en la grandeza de Dios, en la bondad de Dios, en quién es Él. Y entonces cambia nuestro enfoque y el Espíritu Santo nos guía. Y como les digo, siempre hay espacio para nuestras peticiones, pero siempre reconociendo que Él es soberano y que Él va a actuar de acuerdo a su voluntad. Ahora, preguntémonos también, ¿qué vamos a hacer este año
para poder abundar más en la oración. Dedica más tiempo a la oración en este nuevo año. Asegúrate de que tu vida de oración no sea simplemente una rutina, no es como un checklist, bueno, ya oré, ya estuvo, sino una dependencia genuina del Espíritu Santo para cada aspecto de tu vida. Cuando oramos, sometemos nuestras voluntades a la voluntad de Dios. El tercer punto que aborda Judas, también en el verso 20, es manteniéndonos firmes y esperando la misericordia de Dios. Esperando la misericordia de Dios. Esa misericordia que se va a manifestar cuando Él regrese, cuando Él vuelva. Y nos suele pasar, hermanos, de que vivimos como que tan el día a día, tan ajetreados con nuestras ocupaciones. A veces nos dejamos llevar por la vanagloria de la vida o por las presiones y las preocupaciones. Y se nos olvida lo que el Señor dijo, de que Él iba a venir pronto y que iba a venir como ladrón en la noche. Y Él no es que retarde su promesa, sino que Él, por amor, está dando tiempo para que muchos se arrepientan. Y quiero citar aquí a un teólogo del siglo XVIII, es Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un teólogo con un pensamiento muy profundo. Él influyó a su generación e influyó en las generaciones futuras. Él hizo 70 resoluciones. Cuando él tenía 18 años, él hizo 70 resoluciones que él, esperando en la gracia de Dios o aferrándose en la gracia de Dios, él esperaba que estas 70 resoluciones le ayudaran a él a mantenerse alejado de la mediocridad espiritual y la mediocridad cristiana. Y él, su resolución número 19 es una que a mí me llama mucho la atención. Dice, su resolución 19, estoy resuelto a nunca hacer nada que tuviera miedo a hacer si yo supiera que no faltara más de una hora para escuchar la trompeta final. Lo repito, estoy resuelto a nunca hacer nada que tuviera miedo a hacer si yo supiera que no faltara más de una hora para escuchar la trompeta final. ¿Cómo estamos viviendo nosotros en cuanto a la espera de la segunda venida del Señor? ¿Será que ya nos relajamos, ya no decimos, bueno, a ver cuándo va a venir? Realmente, cuando Judas aquí dice esperando la misericordia, la palabra que usa al decir esperar se está refiriendo a una espera activa, como alguien que está ansioso a que pase algo, como que tú estuvieras en la puerta esperando a alguien que te dijo que va a venir, o estuvieras en una parada de bus, en una calle esperando por alguien que te dijo que iba a regresar. Es una espera activa, es una espera con un poco de ansiedad incluso. Esa es la imagen que nos está proyectando aquí Judas. Y esa esperanza en la venida del Señor no nos debe llevar a una actitud como escapista, como decir, Señor, ven ya, porque ya no soporto las pruebas y ya no soporto este mundo y bueno, como yo ya estoy salvo, ¿verdad? Y allá el mundo, pues no importa, pero yo ya estoy salvo, entonces ven pronto. Esa es como una actitud escapista. Pero Judas no nos está hablando de que estemos en una espera con una actitud escapista, sino con una actitud activa, una espera activa. Dice, esto tiene que ver con la esperanza escatológica, es decir, la esperanza de las cosas que el Señor reveló y que nos prometió que pasarían al final del tiempo. Es esperar y anhelar con expectativa a que venga el reino de Dios. Y esa expectativa por la misericordia de Dios, como les decía, no nos debe llevar a una actitud escapista, sino más bien a pensar en nuestro prójimo. Si ya recibimos la misericordia de Dios cuando creímos en Él, si día a día recibimos la misericordia de Dios, todos los días Él nos perdona, nos busca, nos llama. Si vivimos con esa misericordia y si sabemos que vamos a recibir misericordia cuando Él venga, que va a ser pronto, ¿cómo no extender esa misericordia a otros? ¿Me pueden pasar la diapositiva siguiente, por favor? Donde dice extendiendo la misericordia. Ese es el otro punto que aborda Judas en los versos 22 y 23. Él dice lo siguiente: tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor,
aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Judas nos llama a extender esta misericordia a los demás porque ya hemos recibido esa misericordia. Mientras la iglesia espera la misericordia del Señor Jesús, los miembros de la iglesia deben extender la bendición escatológica de la misericordia hacia aquellos que en su debilidad han caído en lazo de los herejes. Los miembros errantes no deben ser simplemente despedidos, sino también buscados y liberados del error en que han caído. Y es en nuestro contexto de iglesia que podemos ejercitar esto, porque como una comunidad debemos buscar el cuidarnos los unos a los otros. Si hay alguien que está débil en la fe, si hay alguien que está dudando, si hay alguien que está siendo tentado o que está siendo seducido por esta apostasía, es nuestro deber cuidar y velar por cada uno de ellos. Ha pasado que uno está acá en la iglesia y de repente uno mira alguna silla vacía alrededor, algunos lugares vacíos, y de repente uno se acuerda de algún hermano que uno ya no ha visto últimamente y uno dice, ¿qué habrá pasado con el fulano o la sutana? ¿Qué pasó? Pero a veces nos quedamos solo con eso, como bueno, por ahí anda, por ahí va a aparecer, ¿verdad? Pero realmente el Señor nos llama para que tengamos cuidado los unos de los otros. El cuidado pastoral no simplemente se reduce a los pastores, a los ancianos, a los líderes de la iglesia, sino que es una responsabilidad de todos, el cuidarnos, el velar por los demás. Así que si el Señor te pone en tu corazón a alguien a quien no has visto últimamente en la iglesia, no has sabido de él, pues un mensajito, una llamada, una visita puede ser usada por Dios para ayudar a algún hermano que quizá está siendo tentado o que está en debilidad o que está dudando de la fe. Y yo le doy muchas gracias al Señor porque a lo largo de mi camino he visto como muchas personas de verdad me han ayudado, han estado ahí cuando yo he dudado, cuando he estado por caer, o incluso cuando a veces yo he caído y le he fallado al Señor. Hay personas que han estado ahí para ayudarme y para no juzgarme. Recuerdo dos casos en particular. Una vez cuando estaba yo entrando a la universidad, de nuevo, entrando a la universidad, y claro, uno se topa con catedráticos que te vienen a hablar acerca del ateísmo y te siembran ciertas dudas en tu mente y ciertas cosas que parecen muy razonables, muy lógicas, pero cuando examinas la historia, cuando examinas la palabra de Dios, cuando vas más allá, te das cuenta de que son engaños disfrazados. Pero en ese entonces yo tenía mis dudas y me acerqué a alguien para preguntarle y ese hermano no me juzgó, no me criticó, más bien me sugirió libros, oró por mí y gracias a Dios por él. Otra vez más en pandemia también recuerdo que fue una época difícil porque todos estábamos encerrados y con miedos. Un hermano de esta congregación que ya partió con el Señor, una vez yo tuve una reunión con él y yo le decía, ¿verdad? Mira, yo he fallado en esto y me está costando esto otro y tengo miedo, siento que no puedo. Y le conté todo, le confesé todo por lo que había estado pasando. Y él me ayudó, me dio consejo tanto profesional como bíblico. Y al final yo le daba las gracias y le decía, mira, gracias porque no me juzgaste. Y él me dijo, es que ese no es mi trabajo. Juzgarte no es mi trabajo. Juzgarte le corresponde al Señor. Mi trabajo es ayudarte, es escucharte, es caminar con vos. Y yo le di gracias al Señor por eso, porque en medio de mi debilidad y de mis dudas, el Señor puso a esas personas alrededor de mí. Ahora la pregunta es, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a extender esa misericordia a otros? La iglesia debe ser un lugar seguro para que aquellas personas que dudan, que tienen debilidades, que están sufriendo o que están bajo una presión, una tentación, un pecado recurrente, tengan la confianza para poder rendir cuentas y buscar y pedir ayuda. Y hay otra cosa más que quisiera decir respecto a esto, y es que también a nosotros nos va a tocar, yo sé que muchos aquí tal vez están
han tenido un año tranquilo, están bien en el Señor, están fortalecidos, pero tal vez muchos otros están padeciendo dudas. Muchos aquí están con un pecado recurrente, con tentaciones que no los dejan avanzar. Y yo les quiero decir, hermanos, que pidamos ayuda cuando vemos que no podemos. Pidamos ayuda a la congregación, que levanten la mano y puedan acercarse a un anciano, o a alguien del equipo pastoral o a alguien maduro en la fe con quien tengan confianza. Porque saben que pedir ayuda no es sinónimo de rendirse, sino que es todo lo opuesto. Es porque no nos rendimos que pedimos ayuda. Es porque no nos queremos rendir en nuestro caminar con el Señor que pedimos ayuda a otros hermanos. Y bien, hay otra cosa más, y es que dentro de la iglesia no debemos olvidarnos de siempre compartir el evangelio, porque nosotros podemos ver a nuestros hermanos, incluso algunos sirviendo y todo, pero no sabemos si esa persona ya conoce al Señor, si de verdad ha nacido de nuevo. Entonces, cada oportunidad que tengamos, aprovechémosla para compartir el evangelio, dentro y fuera de las paredes de la iglesia. Por eso no es muy bueno que uno al terminar el servicio uno se vaya volando, sino que es bueno que uno converse un poco, porque así uno puede ayudarse el uno al otro y también compartir el evangelio con otras personas. Hay una palabra que dice aquí en el verso 23, Judas, dice: de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne de ellos. Aquí cuando habla de la ropa se refiere a una prenda de vestir, pero una prenda interior que se usaba. Y esta ropa, por ser ropa interior, estaba pegada al cuerpo y era muy susceptible de contaminarse. Pero aquí Judas está hablando de una contaminación moral. Dice, háganlo con mucho cuidado. Esto es en la Nueva Traducción Viviente. Dice, háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Esa es otra traducción. Y aquí encontramos un balance muy sano, y es que algunas personas debemos practicar y extenderles la misericordia, pero ir con mucho cuidado. Porque a veces, mis queridos hermanos, por querer alcanzar a alguien decimos, bueno, me voy a ablandar un poquito, por así decirlo, me voy a poner en su nivel, por así decirlo, y vamos también permitiéndonos ciertas licencias y adaptándonos a su inmoralidad o a sus pecados o adoptando sus vidas pecaminosas. O también pasa que como no queremos que rechacen el mensaje, pues lo vamos a diluir ahí un poquito, ¿verdad? Este pasaje nos habla de que tenemos que tener mucho cuidado de no contaminar nuestra vida, de no tomar esa vida pecaminosa y hacernos a esas prácticas. Por eso es que encontramos aquí un balance sano. Y cuando nos acerquemos a otros que no conocen al Señor, siempre es bueno que no vayamos solos, sino que vayamos apoyados en oración por alguien más. Más si sabemos que es un caso especial, que es un caso que conlleva oración. Necesitamos hacer ese trabajo de evangelismo, pero siempre en comunidad, siempre ayudándonos unos a otros. Bien, quisiera que hagamos como un pequeño repaso. Vimos de que Judas habló de que nosotros en Cristo somos amados, somos llamados, somos santificados y somos guardados. Y como somos amados, llamados, santificados y guardados, podemos edificarnos en la fe unos a otros, podemos orar en el Espíritu, podemos esperar la misericordia de Jesucristo y podemos extender esa misericordia a otros. Ahora, este reto nos puede parecer imposible de hacer, pero Judas no termina ahí, él termina con una doxología en los versos del 24 al 25 que voy a invitarle a que lo busque ahí en su Biblia. Versos 24 al 25, dice: y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída
y para presentarlo sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Bien, esta es una doxología, es decir, es una alabanza que Judas hace a Dios, pero es una alabanza que exalta los atributos de Dios, y esos atributos nos llenan a nosotros de ánimo y de esperanza. Esos atributos de Dios describen su naturaleza, describen su carácter, y son atributos inmutables, son inherentes a la persona de Dios y no cambian. Y Judas está diciendo aquí que Él es único. En la versión Reina Valera del 60 también dice único y sabio Dios. Judas está poniendo su esperanza y está descansando en el poder de Dios, en que Él es único, en que Él es sabio, y dice también que Él es poderoso para guardarlo sin caída. Judas, cuando inicia la carta, manifiesta su preocupación que tiene porque los creyentes no se pierdan y no vayan detrás de esas falsas enseñanzas y de esos falsos maestros. Él tiene una carga válida en su corazón. Pero lo que hace aquí Judas es que él está diciendo, esa carga la deposito en las manos de Dios, que es poderoso para guardarlo sin caída. Judas está haciendo su parte, que es escribir esta carta para alertar a los creyentes. Pero Judas no está confiando en su capacidad de escritor, ni en su capacidad, en su elocuencia para convencer a su audiencia y mantenerlos firmes en la fe, sino que él reconoce que Dios es poderoso para guardar sin caída a aquellos que escuchen este mensaje. Y eso nos debe llenar a nosotros de esperanza, porque en medio de este mundo tan cambiante, en medio de este mundo con tantos peligros y con tanta apostasía, ¿qué nos da la esperanza para poder mantenernos firmes? La bondad de Dios, que Él es único, que es soberano, que es bueno, que es poderoso para guardarnos sin caída. Si usted es un padre de familia y usted ha estado inculcándole a sus hijos los principios de la palabra de Dios desde que son pequeños, pero ahora tal vez sus hijos están en una edad en la que ya van a la universidad, empiezan a tomar sus propias decisiones. Yo sé que hay padres aquí que tal vez tienen esa carga en sus corazones. ¿Será que lo que les he compartido, la semilla que he sembrado en ellos, va a permanecer en ellos? ¿Ellos van a mantenerse firmes en la fe? Yo les invito para que puedan descansar en Dios, para que en oración puedan reconocer que Él es bueno, que Él es poderoso para guardarlos sin caída. Que descanse en Él, que no se afane por eso. Usted haga su parte y el Señor va a hacer la suya. Este año, bueno, no solo este año, sino que alrededor de mi vida, a mí me pasa algo, y es que yo muchas veces me afano demasiado y sobrepienso en alguna cosa en particular que me está pasando, o a veces ni siquiera ha pasado algo y yo ya estoy pensando que va a pasar y me enfrasco en esas preocupaciones y en ese afán. Pero ¿sabe qué me ha ayudado mucho en este año? Es que recordar los atributos de Dios, que es precisamente lo que está haciendo Judas aquí. Judas dice que Dios es único y que es poderoso para guardarlo sin caída. Y él alaba al Señor por eso, y él descansa en el Señor por eso. Este año, digamos que he tratado todo lo posible con la ayuda del Señor en descansar en Él, recordando dos atributos de Dios. Él tiene muchos atributos, pero dos atributos de Él han sido clave para mí en este año. Uno es que Él es soberano y lo otro es que Él es bondadoso. Digo, estoy preocupado por algo que puede ser que esté pasando o que pueda pasar, ¿verdad? Pero recuerdo que Él es soberano. Y el recordar que Él es soberano me dice que Él tiene todas las cosas bajo control. Y si Él es bueno, no va a permitir que nada, de Él no van a hacer nada malo, digamos. Él todo lo que va a hacer y todo lo que va a buscar va a ser en beneficio de sus hijos. Por eso dice Romanos también que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor, a aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, esos atributos de Dios, su bondad y su soberanía, me han ayudado para esos momentos de preocupación, de afán y de carga. Yo quisiera invitarle hoy a usted para que este año también
se enfoque en los atributos de Dios. Usted puede enfocarse en estos atributos que dice Judas, que Él es único, que Él es sabio y que Él es poderoso para guardarlo sin caída. Pero hay muchos más atributos de Dios. Le invito para que lea su Biblia, para que busque al Señor, para que conozca más al Señor y pueda conocer esos atributos y esos atributos de Dios. Cuando usted medita en ellos, va a ir encontrando paz y el ánimo que necesita para no rendirse y seguir adelante. Termina este año y empieza el siguiente con un enfoque en las promesas de Dios. No te distraigas con las preocupaciones temporales, sino mantén tu mente y corazón anclados en la esperanza de la vida eterna. Esta esperanza nos da fuerza para perseverar, tanto individualmente como también como cuerpo de Cristo, en pureza, misericordia y unidad. Así que, hermanos, terminamos acá con este mensaje y quisiera que recordemos y que no se le olvide a usted que es amado por Dios, que es llamado por Él, que es guardado, es santificado por Él y que por eso es que usted puede edificarse, puede y debe, todos podemos y debemos edificarnos en nuestra fe unos a otros, orar en el Espíritu, esperar la misericordia de Dios futura y también extender esa misericordia a otros. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer este año? Y la invitación es que no lo haga en sus propias fuerzas, no lo hagamos en nuestras propias fuerzas. Así como Judas no confiaba en su capacidad, sino en la capacidad de Dios, confiemos este año en la capacidad que Él tiene. Quisiera invitarlos para que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración y luego de esa oración vamos a leer lo que dice Judas. Si me pudieran poner, excelente, gracias. La doxología la vamos a leer al final, porque las cartas, ustedes saben, las cartas eran enviadas no solo para leerse de manera privada, de manera individual, sino eran enviadas para que fueran leídas en comunidad como iglesia. Pero especialmente esta parte, algunos creen que fue escrita con el propósito de que fuera leída entre todos a una sola voz. Así que lo vamos a hacer, pero antes vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, vamos a darle gracias en primer lugar porque Él ha sido bueno con nosotros este año y le invito para que ponga delante de usted hacia dónde quiere usted llegar en su caminar en la fe, cómo va a crecer usted, cómo se va a edificar y que lo ponga hoy delante del Señor. Oremos. Amado Señor, te agradecemos porque has sido bondadoso con nosotros este año. Cuando vemos atrás, vemos cómo tú nos has guardado, cómo tú nos has santificado, cómo tú nos llamaste, Señor, y vemos también cómo tú nos has amado de muchas maneras. Gracias porque tú has estado con nosotros en cada momento de este año, tanto en los momentos felices, alegres, en familia, con amigos, aquí en la iglesia, pero también momentos de tristeza, Señor. Hemos tenido tiempos de pérdida también, de dolor, pero tú has estado con nosotros y has sido fiel. Tú eres poderoso para guardarnos sin caída y nos has mantenido hasta el día de hoy. Querido Señor, te pedimos perdón porque reconocemos que muchas veces no nos hemos edificado en nuestra fe. No hemos orado en el Espíritu. También muchas veces en este año nos hemos olvidado de que tú vienes de tu misericordia futura, tus promesas. Las hemos olvidado, Señor. También en este año nos hemos olvidado de extender esa misericordia a otros que sufren. Hoy te pedimos, Señor, tu perdón, que nos limpies de toda maldad, que nos llenes con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos dé el valor, el denuedo para obedecerte y para también extender esa misericordia a otros. Ayúdanos para que esta noche y estos primeros días del año, Señor, no los dejemos sin propósito, sino que realmente aprovechemos este tiempo que es tan especial para poder enfocarnos, Señor, para poder realmente planificar, para realmente poder decidir de una manera intencional qué pasos vamos a dar para poder crecer en ti, qué pasos vamos a dar para poder crecer espiritualmente, siempre cimentados en ti, siempre esperando en ti, siempre centrados en tu evangelio. Y oramos también con acción de gracias porque sabemos de que no estamos solos,
de que esto no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, pero estamos agradecidos porque tú nos guardas y tú eres el único y sabio Dios que nos puede guardar sin caída frente a todas las presiones que tenemos del mundo, frente a la apostasía que vivimos en nuestros días, frente a las falsas enseñanzas, falsos evangelios, falsos maestros. Podemos estar tranquilos, Señor, de que tú nos sostienes y que eres poderoso para guardarnos. Las situaciones que pasan en el mundo, Señor, no están fuera de tu control. Y tú sigues reinando y tú sigues siendo soberano y podemos descansar en ello. Y es por eso que hoy te alabamos. Te agradecemos por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, aunque muchas personas afuera están buscando en los horóscopos qué le depara este año. Incluso algunos creyentes buscan palabras proféticas, ¿qué me dicen por acá o por allá? El llamado es para que vayamos a la palabra profética más segura que tenemos acá y depositemos nuestra confianza en el Señor. Así que les invito para que todos leamos este pasaje acá en pantalla con todo entusiasmo, con toda nuestra voz y nuestra fuerza, y que al final terminemos con un fuerte amén todos juntos. Pero al terminar esto no se vayan a ir porque hay todavía algo especial para nosotros. Así que vamos todos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Gracias, hermano. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.